Ok, vamos a empezar, mis amados. Entonces, miren, si ustedes tienen ahí abierto la presentación que les envié, en la presentación ustedes y yo nos damos cuenta, esto lo voy a hacer lo más rápido posible. Hay una imagen en donde dice ahí el libro perfecto. Ese es un esquema que un pastor de Ministerio de Ebenecer hizo, ¿verdad? Para tratar la forma de explicar, mis amados hermanos, acerca de lo que es el libro perfecto, ¿verdad? Básicamente la Biblia, mis amados hermanos, tiene 66 libros, amén. Tal vez han escuchado o hemos aprendido de que hay una Biblia en particular de que tiene 72 libros, amén. Hay unos libros que son básicamente, nosotros no creemos en estos libros porque no son, mis amados hermanos, libros que estén inspirados y revelados, y se les llama como deuterocanónicos. Amén. ¿Y cuál es nuestra base? En base a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Para poder decir de que pues la Biblia de 66 libros, no vamos a mencionar nombres, por decirlo, versiones de la Biblia, básicamente es que tenga 66 libros. ¿Y en dónde está la base? Pues sabemos que toda la palabra ha sido inspirada, ha sido revelada, mis amados hermanos, en donde por muchos años, más de 400 años de diferencia, diferentes escritores de la Biblia, mis amados hermanos, desde gente profesional a gente sin letra, amén, han escrito acerca de lo que está, valga la redundancia, escrito en la Biblia, y ninguno de ellos se contradice, amén. ¿Y esto por qué? Porque bíblicamente hablando hay una profecía, y la profecía de la misma Biblia es el libro de Isaías, amén. Cuando ustedes y yo vamos a leer, mis amados hermanos, el libro de Isaías, el libro de Isaías tiene 66 libros, amén. Pero me voy a poner un momento. Al terminar el tema de hoy, voy a subir el tema a YouTube, ¿verdad? Por si ustedes tienen el deseo de volver a escucharlo. Y al finalizar les voy a dar también alguna instrucción que empecé a decírselas, pero se me olvidó, en relación al por qué voy a estar grabando los temas. Ok. Entonces, como les decía, la Biblia tiene 66 libros, y cuando ustedes van al libro de Isaías, el libro de Isaías tiene 66 libros. Y cuando leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, que es el libro número 1, y vamos a ver el capítulo número 1 de Isaías, está hablando acerca del libro de Génesis, amén. Entonces, el primer libro de la Biblia, pues ustedes y yo sabemos que es Génesis, y el primer capítulo de Isaías habla acerca del libro de Génesis. Y para no hacer cansada ni larga la historia, ¿verdad? Así es sucesivamente, mis amados hermanos. Sabemos de que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y cuando vamos al capítulo número 39 de lo que es el libro de Isaías, está hablando acerca del libro de Malaquías, mis amados hermanos, que es el libro número 39. Y cuando vamos al capítulo 40, está hablando del libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y cuando vamos al capítulo 66, pues está hablando acerca del libro de Apocalipsis. Les menciono nada más estos 4 para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Pero la profecía es del libro de Isaías de que cada capítulo del libro de Isaías es una profecía de cada libro de la Biblia. Amén. No tiene 72, tiene 66. Y esa es la razón fundamental y la más grande y doctrinal, ¿verdad? Por la cual cualquier Biblia, que aunque tenga el título de cristiana, ¿verdad? Pero si no tiene 66 libros, pues no está dentro de la profecía. Y los otros 6 libros
que se han añadido, como se lo repito, son conocidos como libros deuterocanónicos, amén, que no están dentro de la profecía bíblica del libro de Isaías, dentro de ese canon bíblico, por eso es deuterocanónico, amén, espero estarme dando a entender. Entonces básicamente la Biblia tiene que tener 66 libros, ¿y cuáles son? Pues los que ustedes y yo ya conocemos, amén. Se está dividida, se los voy a ir diciendo acá. Y como repito, si tienen dudas de lo que yo estoy diciendo, pues está en la imagen, mis amados hermanos, que le da la presentación al tema que estamos hablando. Luego, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, amén. Espero haberme dado a entender con lo del 66. Sabemos que la Biblia está dividida en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Luego vienen tres divisiones, aquí voy rápido, de 22, mis amados hermanos, en donde no sé si le prestaron atención o no sé si lo habrán visto también, ¿verdad? Porque creo que no fueron, a la explicación que daba el apóstol Juan acerca de las letras del alefato hebreo, que es, por así decirlo, como nuestro alfabeto, solo que no se llama alfabeto, sino se llama alefato, que consta de 22 letras, amén. Y esa es una tercera división o segunda división de la Biblia, que está dividido en tres grupos de 22 libros, amén. El primer grupo va desde Génesis a Cantares, el segundo son 22, el segundo va desde Cantares hasta el libro de Hechos, que son otros 22, y el tercero va desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis, que son otros 22, y cuando se escudriña los primeros 22 libros, están hablando acerca de la profecía del Padre. Los segundos 22 libros hasta el libro de Hechos nos están hablando de la profecía del Hijo. Y desde el libro de Hechos, perdón, hasta Apocalipsis nos está hablando de otros 22 libros, mis amados hermanos, que es la profecía del Espíritu Santo. Amén. Luego todo esto está dividido en 17 libros históricos, también están los proféticos, dentro de los cuales entran, aquí los voy a leer nada más. Sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego está Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego hay una división, mis amados hermanos, de otros 5 libros que son libros de sabiduría o libros proféticos, los cuales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahí está el primer grupo de 22 libros. Luego están otra división de otros 17 libros, mis amados hermanos, que son 5 profetas mayores y 12 profetas menores, entre los cuales están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Ahí está la otra división y le faltan otros 5 que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Ahí se suman otra vez los 22 y vamos a terminar ya con esto para entrar, mis amados hermanos, al desarrollo del tema con las 14 epístolas del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, y por último el libro de Hebreos. Amén. Y terminamos con lo que son epístolas generales, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, primera hasta la tercera carta del apóstol Juan, Judas, y por último una epístola profética que es Apocalipsis. Entonces todo esto que les leí está resumido en la imagen que les envié del tema en la presentación, por si tienen alguna duda. Desde ya les digo, mis amados hermanos, va a ser importante porque eso va a ser parte de los puntos de trabajo. Si se lo saben, gloria a Dios. Si no se lo saben, empiecen a aprendérselos porque puede ser parte de los puntos de trabajo, como también de las preguntas del examen. Amén. Nos vamos a aprender con la ayuda del Señor y el estudio los 66 libros de la Biblia en orden. Amén. Entonces repito, esto ya les va a ir quedando de tarea. No se vayan a asustar el día que hagamos un examen y, por ejemplo, por ponerla
fácil ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es el libro número 19 de la Biblia? Es el libro de Salmos, y que ustedes no me van a poder responder porque eso es básico y es fundamental y es doctrina. Entonces desde ya les estoy anunciando que tenemos que aprendernos. Tenemos básicamente 6 meses, mis amados hermanos, de aquí hasta el mes de junio para aprendernos los 66 libros de la Biblia. ¿Se imaginan bien? Nos podemos aprender 11 por mes, 11 libros por mes. Demasiado tiempo todavía. Ok, ya les dejé ahí la primera tarea. Ahorita les voy a leer, si ustedes tienen ahí su presentación, ¿verdad? Los temas de los que vamos a estar hablando en estos 6 meses. Hoy empezamos con la Biblia, luego hablaremos, solo los leo, de Dios. Recordemos que la Biblia nos muestra que Dios es trino, ¿verdad? Vamos a hablar Dios como la esencia, ¿verdad? Pero luego Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estaremos hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia que es el pueblo de Dios. No es lo mismo iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia, pueblo de Dios. Tampoco es lo mismo la iglesia desposada. Vamos a hablar también del bautismo en aguas, la imposición de manos. Vamos a hablar de el diezmo, del culto a Dios. Vamos a hablar del velo. Este es un tema, perdón, el velo es un tema en donde muchas mujeres tienen muchas dudas. Y yo se los puedo resumir, mis amados hermanos, en este momento no es el tema, pero quiero mencionárselo, de que la Biblia nos habla, no habla solamente de la mujer, pero por el velo sí, de que hay un hombre, cuando digo hombre no me refiero al varón, sino a la creación, de que hay una creación espiritual y una creación natural. Por naturaleza, pues yo nací varón, ¿verdad? Pero el hecho de que sea varón no significa que sea un varón espiritual. Por naturaleza, mis amadas hermanas, ustedes nacieron mujeres, ¿verdad? Naturalmente son mujeres, pero la mujer espiritual, dice la Biblia, que tiene que cubrirse con un velo. O sea, naturalmente a la mujer se le ha dado por cobertura su cabello, pero eso es a la mujer natural. Y cuando ustedes le abren su corazón al Señor, pues dejan de ser solamente mujeres naturales, se convierten en mujeres espirituales, y es ahí donde ya entra en función el velo. Es un breve resumen, ¿verdad? En su momento vamos a explicarlo bien porque hay muchas cosas más. Entonces a la mujer natural se le dio el cabello por velo, pero a la espiritual se le dio el velo también como una cobertura. Vamos a hablar del arrebatamiento, vamos a hablar de los 5 ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y cada dedo representa a cada uno de los ministerios. Vamos a hablar del ministerio apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el magisterial. Vamos a hablar también del tema de disciplina, del matrimonio, del gobierno terrenal, de la oración. Y aquí veo que hay uno que está repetido. Y por último vamos a estar hablando de la salvación. Entonces tendría que revisar, no sé por qué está repetido pero si este está además serían entonces 25 los temas y ya no serían 26. Ok, ahí les estoy mencionando los temas de los que vamos a hablar en esta primera etapa de la escuela de doctrina, mis amados hermanos, amén, doctrina básica. Así que si ustedes quieren tomar nota, enhorabuena. Si no, recuérdense que ahí tienen la presentación y ahí pueden ir corroborando lo que yo les voy a ir diciendo. Entonces dice la Biblia en primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba y caese la flor. Mas la palabra del Señor, escuchen, esto es muy importante. Esta es una cita, primera de Pedro 1:25, que si ustedes se dan cuenta en la presentación está resaltada con otro color, ¿verdad? Pero sería bueno también que la anoten, mis amados hermanos, porque esta cita es base, doctrina, es fundamento del tema que estamos abordando hoy, que lo hemos titulado como el libro perfecto
pero en realidad el tema es la Biblia, amén, la palabra de Dios. Entonces dice aquí, vamos a resumirlo, de que todas las cosas pueden pasar, mis amados hermanos, todo pasará, pero dice acá, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Entonces todo lo que, perdón, es la palabra de Dios, mis amados hermanos, permanece para siempre. Hay una Biblia que es la versión en la Reina Valera, pero tiene como título la Biblia de Letz Strobel. Este es un hombre, mis amados hermanos, que en su momento, él es un científico, ¿verdad? No sé, creo que ya falleció, pero en su momento él quería demostrarle a todos los creyentes de que lo que la Biblia decía, el Evangelio y la creencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo era un error, y él se puso, en base a lo que él es, un científico, a investigar y investigar y investigar, lógicamente en su momento como ateo, ¿verdad? Y todos los estudios que él realizó los dejó en esta Biblia, repito, llamada la Biblia de Letz Strobel, y ahí él demuestra con datos científicos de que todo lo que es el Evangelio, la palabra de Dios, Dios mismo, todo es real, todo es verídico, comprobado con datos científicos. De que hay mucha gente de que no le cree a la palabra de Dios, pero le cree a lo que la ciencia dice. Y la ciencia, mis amados hermanos, nunca va a contradecir lo que escrito está. La ciencia decía de que la Tierra, por ejemplo, era plana. La Biblia dice que la tierra es circular, porque la Biblia habla acerca del círculo de la creación, del círculo de la tierra. ¿Y qué fue lo que la ciencia hizo en su momento? Corroborar que ciertamente la tierra es circular. Y así pudiera darles algunos otros datos de que en su momento los científicos decían que no, pero luego nos damos cuenta de que sí, amén. Y los mismos científicos corroboran lo que la Biblia dice. Los científicos decían, esto no es así. La Biblia dice que sí es así. Y con el paso del tiempo, los científicos han llegado a corroborar. Entonces, la ciencia, mis amados hermanos, nunca va a contradecir lo que la Biblia dice. Antes bien, la Biblia dice en el libro de Daniel que en este final de los tiempos que nos ha tocado vivir, la ciencia aumentaría. Y no solamente aumentaría, mis amados hermanos, lamentablemente, para perdición de muchos seres humanos, sino también para corroborar y certificar de que lo que está escrito, así es. No recuerdo el año, pero hubo un año, no sé si fue el 2008 o 1998. El asunto es que en Estados Unidos la economía se vino abajo. ¿Y qué fue lo que hicieron para levantar la economía de aquel país en ese entonces? Ir a la Biblia. Amén. Démonos cuenta cómo se volvió a levantar la economía de Estados Unidos yendo a la Biblia. Amén. Entonces ustedes y yo, lógicamente, tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos revele lo que está escrito. Porque recordemos, que lo que está escrito, mis amados hermanos, era para un pueblo con una cultura diferente a la nuestra, y no podemos tomar todo lo que está escrito en la Biblia literal. Algunas cosas, lo dice la misma Biblia, son sombra y figura, entiéndase, son un ejemplo nada más para nosotros, amén. No es que lo tengamos que hacer literal tal y como está, pero otras cosas sí son así. Entonces, aquellas cosas que ustedes y yo no entendamos de lo que está escrito en la palabra de Dios, que dice acá, primera de Pedro 1:25, que permanece para siempre, entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos dé testimonio, amén. Pero voy a avanzar porque ya me detuve mucho. Josué 1:8 dice, este libro de la ley, escuchen qué interesante, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado, mis amados hermanos, de que compramos algún electrodoméstico, algún instrumento, alguna cosa que haya que armar, porque viene desarmada.
Y a veces cometemos el error, la mayoría de seres humanos, sobre todo los latinos, porque los japoneses no son así, en, en que el manual de instrucciones lo hacemos a un lado y empezamos a armar las cosas a nuestra manera. Ya cuando lo armamos nos damos cuenta que no nos quedó tan bien y empezamos a buscar como locos el manual del por qué no me quedó bien. La cultura japonesa a veces también son extremistas, ¿verdad? Dice que ellos cuando compran cualquier cosa, pero que trae un manual de instrucción, dice que lo primero que hacen es abrir la caja, sacan el manual, vuelven a sellar la caja, estudian el manual y una vez que lo han estudiado, y dice que ese estudio del manual puede llevar semanas. ¿Se imaginan ustedes? Yo sé que ustedes y yo no soportaríamos. O sea, compré algo y yo no voy a pasar semanas estudiando el manual para armarlo, sino el manual a veces es lo último que miramos. Más sin embargo, ellos no. Dice que primero se aprenden el manual y una vez ya lo sepan, arman aquello y ellos mismos lo explican y dicen que estudiar el manual puede llevar semana. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque aquí la Biblia dice que, lo voy a resumir así, Josué 1:8, ¿verdad? Que básicamente, mis amados hermanos, como que la Biblia es un manual para nosotros. Ya, porque ahí dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Y cómo voy a hacer yo para que no se aparte de mi boca si ni lo leo, si no lo escucho? Entonces, ¿cómo va a llegar el conocimiento a mi boca si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Y luego dice, no se va a apartar, sino que tienes que meditar para que pongas en práctica todo lo que aprendas en él. Entonces, la Biblia es un manual de instrucciones. Tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, la Biblia para aprender a vivir, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo conducirnos ante tal o cual situación. Y ese, repito, es muchas veces nuestro defecto, de que cuando compramos algo, el manual es lo último que leemos y cuando ya nos quedó todo desarmado, aquello que traía instrucciones, volvemos al manual y nos damos cuenta que hicimos las cosas al revés. Entonces, espiritualmente hablando, esto no puede ser así. Primero, a la Biblia, a la ley y al testimonio, a lo que está escrito, a lo que el Espíritu Santo me dice, me revela cómo hacerlo y a vivirlo, mis amados hermanos. Amén. Vamos a ir avanzando. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 al 10. Dice acá, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Escuchen esto. Si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En dónde, mis amados hermanos, está la prosperidad? En obedecer lo que está escrito en este libro. Amén. ¿Y cuál es el libro? La palabra del Señor. Avancemos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, escuchen. Aunque aquí lo aclaro de una vez, no está hablando de toda la Biblia, pero también podemos rescatar algo. Dice acá, Apocalipsis 1:3, bienaventurado, escuchen, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aquí está hablando, mis amados hermanos, de el libro de Apocalipsis. Entonces dice que somos bienaventurados los que leemos y guardamos las palabras de la profecía que es el libro de Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta de que hay gran bendición, mis amados hermanos, en leer la Biblia. La Biblia, ustedes y yo tenemos que leerla, escudriñarla, meditar en ella, mis amados hermanos,
hablar de ella. Dice la misma Biblia, la pondrás en las paredes de tu casa, la llevarás atada al cuello. Amén. Eso lógicamente son muchas figuras, ¿verdad? La colocarás en tus manos, en tus pies. La misma Biblia dice que es lámpara a nuestro caminar. En fin, como se lo decía, la Biblia es un manual para nosotros. Entonces, tomémoslo así y ante cualquier o tal situación, ahí está la respuesta, mis amados. La Biblia es un libro, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo me imagino que esto que les voy a decir les ha pasado, a mí me ha pasado, de que a veces por alguna situación estoy pasando algo, sea bueno o sea malo o lo que sea, y voy a la Biblia y la respuesta no es que ahí esté, es que literalmente como que saltara, como que algo saltara, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ese libro está vivo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y dice que es viva y es eficaz. Si ustedes y yo ponemos por obra lo que está escrito, se van a dar cuenta, mis amados hermanos, de cuántos dolores de cabeza nos vamos a librar, de cuánto tiempo perdido nos vamos a librar. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta a todo. Imagínense ustedes, la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, hasta que para bañarse hay que bañarse con jabón. Por si alguien no lo sabía, la Biblia lo dice. Que cuando uno se suene la nariz, la Biblia dice que la nariz a veces hay que sonársela, pero dice cuidado. ¿Por qué? Porque el que se la suena muy duro, le sale sangre. Entonces hasta nos enseña cómo bañarnos y nos enseña cómo sonarnos la nariz. ¿Qué más no nos va a enseñar la Biblia? Entonces vamos a ir. Voy a avanzar. La Biblia, mis amados hermanos, otras formas en las que la Biblia se puede llamar a sí misma, según Deuteronomio 31:26, se puede llamar como el libro de la ley. Entonces, por si alguien dice, sí, pero aquí en la Biblia no aparece la palabra Biblia, ok, se los aclaro. La palabra Biblia como tal viene de la palabra griega biblos, amén, y la palabra biblo significa libro. Y como la Biblia, mis amados hermanos, es un compendio, es un canon de 66 libros, entonces se le colocó ya una palabra de español, Biblia, amén, pero en sí es la palabra biblo, que significa libro, y la Biblia es un compendio de 66 libros. Entonces de ahí viene la palabra Biblia, de un conjunto, en este caso, de 66 libros, amén. Pero ella misma se puede describir como el libro de la ley, según Colosenses 3:16, como el mensaje de Cristo, según Salmos 19:7, como la ley de Dios, según Salmos 12:6, la Biblia es conocida como las palabras del Señor, según Filipenses 2:16 puede conocerse como la palabra de vida. Salmo 47 se puede conocer la Biblia a sí misma como el rollo del libro. Romanos 1:2 se conoce como las sagradas escrituras. Hechos 7:38 se conoce como las palabras de vida. En Lucas 11:28 se conoce a la Biblia como la palabra de Dios. Juan 17:17 nos muestra que también es conocida como la verdad. Este es muy interesante. Efesios 6:17 es conocida como la espada del Espíritu. Amén. Y por último, aunque seguramente si escudriñamos hay más, no son estas todas, también se le conoce como las Escrituras o las Sagradas Escrituras, perdón, según 2 Timoteo 3:16. Ok. Esto a continuación son datos, mis amados hermanos, son curiosidades de la Biblia que queremos mencionarlas. Por ejemplo, la Biblia, mis amados hermanos, tiene 31.163 versículos. La Biblia tiene 3.566.480 letras. El versículo más largo está en Esther, capítulo 8, versículo 9. El versículo más corto es Éxodo 20:13, Salmos 14 y Salmos 53 son iguales.
El capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119, tiene 176 versículos. El capítulo más corto es Salmo 117, el centro de la Biblia, no en relación a libros, sino en relación a versículos, es Salmo 118, 8. Y ahí, si no estoy mal, me parece que dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el centro de la Biblia. De Salmo 118, 8 hacia atrás y hacia adelante está la misma cantidad de versículos. La palabra Señor se repite 1855 veces. En la Biblia aparecen 2930 personajes. La Biblia tiene 773.693 palabras. Y por último, dentro de los datos curiosos, ¿verdad? La Biblia tiene 1189 capítulos. Eso solo es como un dato. Pero vamos a avanzar para empezar ya con el desarrollo del tema. Tenemos buen tiempo todavía, mis amados hermanos. Yo no voy a tratar de no hablar más de una hora. Llevo 30 minutos, por lo menos unos 20 minutos más. La Biblia es la palabra infalible de Dios que contiene el plan de salvación para el hombre. Repito, la Biblia, esta puede ser una pregunta, mis amados hermanos, de examen, así que ahí ustedes pueden colocar punto de examen, ¿verdad? Se dice, la Biblia es la palabra infalible de Dios que contiene el plan de salvación para el hombre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. La palabra infalible, si ustedes tienen ahí su presentación, si no, pues lo corroboran después, significa que no puede errar, que es segura, que es cierta, que es certera, que es inexorable, fidedigna. También dice que es inerrante, confiable e indefectible. Entonces, si hay algo, mis amados hermanos, que en la Biblia no vamos a encontrar, son defectos. Hay mucha gente que, como dice un dicho, ¿verdad?, que si le quieren buscar 3 patas al gato, se las van a encontrar. Que si quieren encontrarle defectos a la Biblia, probablemente se los encuentren, mas sin embargo, la Biblia se explica a sí misma. Y por más defectos, mis amados hermanos, que le quieran encontrar, no hay. En la Biblia no hay defectos. Lo que sí hay, el apóstol Pedro dice de las palabras que están escritas del apóstol Pablo, de que hay mucha gente indocta, de que como no entiende lo que está escrito en ese momento, se refería a las cosas difíciles de entender que al apóstol Pablo se le habían sido reveladas. Entonces dice, como no las entienden, las tuercen. Amén. Y eso es lo que hay. Por ejemplo, hace muchos años, algunos piensan que esto acaba de ser, pero no. Yo todavía estaba en Guatemala cuando salió una famosa Biblia para lo que son los homosexuales. Entonces imagínense cómo es posible que una Biblia para homosexuales. Pero ellos tienen una base bíblica, supuestamente, ¿verdad? Acuérdense lo que les acabo de decir, los indoctos tuercen la escritura. Y la base bíblica de ellos es una famosa base que dice que a David le fue mejor el amor de Jonatán, un varón, el hijo de Saúl, que el amor de las mujeres. Pero ahí está hablando de una amistad, mis amados hermanos, que la Biblia lo demuestra claramente. Entonces se basan de ese versículo para sacar Biblia para este tipo de personas. A eso solamente es un ejemplo. Entonces, si algo ustedes y yo no vamos a encontrar en la Biblia son errores, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia está contenido el plan de salvación y la Biblia es infalible. Vamos a avanzar. La siguiente, la Biblia fue inspirada por Dios y es viva y eficaz. La Biblia, mis amados hermanos, tenemos que tenerlo claro, es la palabra de Dios. Una vez más lo repito, la misma Biblia dice
de que todo lo que está escrito, mis amados hermanos, de que todo lo que vivió el pueblo de Israel, escuchen y atesoremos esto, es una sombra, es una figura, es un ejemplo, es un arquetipo, es un modelo de que todo lo que le pasó a ellos quedó escrito para que ustedes y yo aprendamos. No como dicen, ¿verdad? De los errores se aprende, sino para que aprendamos de los errores de los demás, en este caso del pueblo de Israel, para no cometer los mismos errores. Entonces, el fin de Dios al revelar, al inspirar la palabra, mis amados, su palabra, la Biblia, fue enseñarnos a nosotros a vivir como a Él le agrada. Entonces, si ustedes y yo sabemos que hay algo en nuestras vidas, porque el Espíritu da testimonio, así está escrito en el libro de Romanos, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Si tú y yo sentimos, mis amados hermanos, que hay algo en lo que no estamos actuando bien, vamos a la Biblia, oremos. Por eso vamos a hablar también de la oración dentro de estos temas, y el Señor nos va a responder. Pero si ni oramos ni vamos a la Biblia, ¿cómo vamos a obtener respuesta? Vamos a terminar actuando según nuestras propias ideas, mis amados hermanos, y esta es la razón por la cual para muchas personas la Biblia no es viva, la Biblia no es eficaz. Para muchas personas la Biblia es un libro más, pero para nosotros, espero yo en Dios, que no sea así. La Biblia no fue escrita para que tú y yo la tomemos como un amuleto, como mucha gente, que yo conozco casas, mis amados hermanos, de cristianos, que uno va a su casa y tienen un tipo altar, y ahí sobre un púlpito tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Nunca la leen, pero la tienen ahí. Entonces la Biblia no es un amuleto, mis amados hermanos, porque básicamente estos son los graves errores de la Iglesia Católica, que quieren atribuirle a cosas o a entidades espirituales que no son Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios. Y ese es el grave error, lamentablemente, de la Iglesia Católica. Pero para nosotros, mis amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz y es inspirada por Dios. No hay otra forma, como repito, de que diferentes personas de diferentes culturas y estatus sociales hayan escrito, y en diferentes años, diferentes épocas. Imagínense, el libro más antiguo escrito en la Biblia no es el libro de Génesis, es el libro de Job. Job es el libro más antiguo. ¿Y por qué no aparece de primero? Son cosas que el Señor se encargó, y desde antes, mis amados hermanos, de que se escribiera el Génesis, Job ya estaba profetizando de ello. Imagínense, Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia y algunos salmos, ni existía cuando Job ya estaba profetizando acerca de la palabra de Dios. Entonces démonos cuenta, la Biblia es viva y eficaz, no tiene errores, es la palabra de Dios. No la podemos ver como un libro más, porque cometeríamos un grave error. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra, escuchen qué tremendo, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, si ustedes se recuerdan, yo les decía uno de estos días en la iglesia, yo les puse un ejemplo acerca de lo que es un paradigma. Yo les decía, hermano, quitémonos todo paradigma de que lo que cualquier predicador, valga la redundancia, predica, es en contra mía. Si todo está escrito en la palabra, mis amados hermanos, y aquí dice que la palabra es poderosa para, lo vamos a leer una vez más, es más cortante, dice, que cualquier espada de 2 filos, penetra. Miren lo que hace la palabra. La división del alma, la división del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir. Entonces, les repito, quitémonos de ese paradigma de que todo es por mí, todo es en contra mía.
porque es la Biblia, mi amado hermano, la que dice acá, que nos está discerniendo, que penetra lo más profundo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Habla hasta del tuétano, mis amados hermanos. Yo no sé si ustedes saben qué es el tuétano, pero por ponerles un ejemplo, no sé si aquí lo hagan, pero yo sí me deleitaba haciéndolo allá en Guatemala. Cuando comía pollo, mis amados hermanos, yo masticaba los huesos, pero el pollo de aquí no me sabe igual, lamentablemente. Y adentro de los huesos tenía una cosita ahí, y esa cosita es deliciosa. Eso es el tuétano. Entonces, las cosas más profundas, mis amados hermanos, que ustedes y yo podamos tener ocultas, la palabra las discierne. La palabra la saca a luz. No es el pastor, no es la pastora. Porque si el pastor y la pastora predican la palabra de Dios, quien me está discerniendo, quien está llegando a la profundidad de mi alma, de mi espíritu, de mis tuétanos, de mi coyuntura, es la palabra que el pastor, que la pastora está predicando. Entonces, repito una vez más, quitémonos ese paradigma, porque aquí lo estamos viendo. La palabra de Dios tiene esa capacidad de sacar a luz aquello que yo como ser humano me imagino o pienso que nadie sabe. Pero a la luz de la palabra, con mucho respeto digo esto, estamos desnudos, estamos descubiertos, no hay nada oculto. Amén. Por eso el Señor les decía, por medio de la palabra de Dios, y está escrito, a los fariseos hipócritas, nido de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro hay muerte. ¿Qué hacía que el Señor tuviera la capacidad de discernirlos? La palabra y la palabra. Amén. La palabra, esta que dice acá, que es viva, significa vivir, literalmente, viviente, vida, vivo. Y la palabra eficacia dice que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32 que así como desciende, mis amados hermanos, la lluvia, el rocío o la nieve, así es la palabra del Señor, dice que así como viene la lluvia y cumple un propósito en la tierra. Ustedes sabemos que sin lluvia pues no pueden haber cosechas, ¿verdad? Entonces dice la misma Biblia, pues se tipifica como lluvia, agua o nieve o rocío. Así es tu palabra, dice, que no viene aquí por gusto ni regresa a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. La palabra, mis amados hermanos, muchas veces su propósito, y esto lo dice el libro de Jeremías, es que la palabra de Dios viene como martillo, así lo dice, que quebranta la piedra, que quebranta esos paradigmas, que saca a luz lo oculto de mi corazón. Pero es la palabra, no es el pastor, no es la pastora, es la palabra. Entonces recordemos esto, la palabra de Dios es viva, y si es viva, tiene la capacidad de discernirme. Amén. Bueno, avancemos. Miren, pues, esto es algo muy interesante, mis amados hermanos, que el apóstol Sergio tiene muchos años de estárnoslo como pastores enseñándonoslo, pero aún seguimos cometiendo el mismo error muchas veces. De que cuando en las iglesias está el tiempo de la profecía, se comete el error de decir, vamos a dar el tiempo a la palabra profética, ¿sí? Y esa no es la palabra profética. Ese es el tiempo de los dones de profecía. Pero la palabra profética es la Biblia. Amén. Entonces, cuando ustedes escuchen esa frase, la palabra profética, quien así la diga, tiene que estarse refiriendo a la Biblia. Si dice, vamos a dar el tiempo a la palabra profética para que se den las profecías, está utilizando mal esta frase, palabra profética. ¿Por qué? Porque repito, porque una cosa es la palabra profética, es la Biblia, es lo que está escrito. Y lo de los tiempos de las profecías, ese es tiempo de la profecía. Amén, no es la palabra profética. Espero haberme dado a entender y pónganle mucha atención porque eso puede ser
una pregunta de examen. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la palabra profética y el tiempo de profecía? Amén. Es un ejemplo, ¿verdad? O explique cuál es la palabra profética y la diferencia del don de profecía. Por ahí. La que nos quede claro. La palabra profética es la Biblia. Amén. No son los dones de profecía. La palabra profética no es cuando alguien dice, hijo mío, así dice el Señor. La palabra profética es la Biblia. Y repito, porque es importante que se nos quede, cuando alguien diga vamos a dar el tiempo a la palabra profética, entonces va a ser un tiempo para leer la Biblia, no el tiempo para que alguien profetice, porque ese es el tiempo para los dones, para la ministración de dones, no para la palabra profética. Amén. Entonces, acuérdense que les digo, eso puede ser pregunta de examen. Amén. Porque es importante que ustedes y yo tengamos esa doctrina y que no confundamos los tiempos de profecía con la palabra profética. Pues vean que dice segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, la palabra profética es la Biblia. Amén. Espero les haya quedado claro. Avancemos. En la Biblia dice, en ella se encuentra la vida eterna. Entonces, ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo estoy sorprendido, mis amados hermanos, porque he estado escudriñando un poco acerca de la proclama que se nos ha dado, ¿verdad? Del año del retorno. Y si ustedes se recuerdan, yo estuve hablándoles mucho acerca de un camino y una bifurcación. Y esta palabra retorno tiene que ver mucho con los caminos. Amén. Entonces, pongámosle mucha atención. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí estamos mencionando de que en la Biblia se encuentra la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el camino de regreso a casa? ¿Quién me indica? Bueno, el camino de regreso a casa es Cristo, ¿verdad? Pero ¿quién me indica a mí cuál es el camino de regreso a casa? La Biblia. La Biblia, mis amados hermanos, en la Biblia hay vida eterna. La Biblia me muestra el camino, cómo debo conducirme. El Espíritu Santo me da testimonio de lo que está escrito y me ayuda a poder poner por obra lo que yo no puedo. Amén. Juan Juan 5:39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta cita el Señor Jesús la está pronunciando en un momento en el que está pegándole una regañada a los fariseos, porque los fariseos, mis amados hermanos, creían, y nosotros también lo tenemos que creer, de que en la Biblia hay vida eterna, y dice aquí Jesús, y ellas dan testimonio de mí, pero los fariseos no aceptaron a Jesús como su Mesías. Amén. Así que si ustedes y yo queremos saber cuál es el camino de regreso a casa, a la vida eterna, a leer la Biblia, mis amados hermanos, porque en ellas hay vida eterna. La Biblia, al igual que Jesús, viene a ser como una figura, un prototipo del árbol de la vida que estaba en el huerto. La Biblia muestra que el hombre y la mujer se alimentaban de aquel árbol y cada vez que comían, estaban comiendo eternidad. ¿Se imaginan ustedes que cuando Adán y su mujer salen del huerto, dejaron de comer del árbol de la vida y aquel cuerpo que había comido del árbol de la vida adentro del huerto, se tardó el gen de la muerte 930 años en matarlo? ¿Por qué se murió? Porque dejó comer el pan del fruto del árbol de la vida. Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Y eso es de lo que participamos en la Santa Cena. Pero hoy estamos hablando de la Escritura. Entonces, yo les digo, mis amados hermanos, deberíamos, y esto pues lo vamos, ahorita se los doy como un consejo, pero en su momento vamos a tomarlo como una doctrina. Sería importante de que ustedes tengan Biblia, mis amados hermanos. No
la Biblia en su celular, sino el libro, la Biblia. Que cada vez que se congreguen, lleven su Biblia. Lamentablemente esa cultura, que yo creo que es cultura del reino, se ha perdido. La tecnología ha venido a ayudarnos bastante, pero también ha venido a acomodarnos bastante. Mucha gente va a la iglesia y ya no lleva Biblia. Me recuerdo un día de que hubo una actividad allá en Tibás, era para maestras de niños, y nosotros enviamos a una hermana, y la hermana regresó bien contenta porque el apóstol dice que la felicitó, porque de todas ella era la única que llevaba Biblia, entiéndase, el libro, ¿verdad? Nadie más llevaba Biblia, todos llevaban computadora, celulares, y yo no estoy en contra de eso, lo aclaro, porque yo mismo predico y lo hago. Pero si ustedes me revisaran la maleta que yo cargo, toda la vida ando cargando una Biblia. Ahí cargo mi Biblia siempre. Entonces les digo, sería bueno, mis amados hermanos, que si no tienen Biblia, inviertan en una Biblia. Y cada vez que se congreguen, lleven su Biblia. Alguna vez tendrán la oportunidad de ver mis Biblias o las Biblias de mi esposa. Todas están rayadas, no con rayones, ¿verdad? Sino con remas, con estudios, con palabra que Dios nos ha dado, y ahí está. Amén. Entonces, ahorita se los doy como un consejo, pero en su momento tampoco es doctrina, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, pero vamos a tener que ponerlo en obra para marcar una diferencia también como ministerio de Ebenecer Grecia. Que Dios nos libre pensar ser mejor que alguien más, porque no venimos aquí a eso, pero sí, mis amados hermanos, para poder atesorar ese bendito libro. Además, les digo, yo lo he corroborado, las versiones bíblicas electrónicas tienen muchos errores. Comparadas con las Biblias que son libro, tienen muchos errores. ¿Por qué? Porque muy pocas personas se ponen a revisar, porque la mayoría son copiar y pegar. Pero los libros, mis amados, no entiendes, la Biblia como libro tiene revisión tras revisión, tras revisión, tras revisión. Y me refiero a errores de versículos que faltan. Por ejemplo, la Biblia de las Américas es una de las mejores Biblias de estudio que yo puedo recomendarle, pero la Biblia de las Américas en electrónica tiene muchos versículos y aún capítulos enteros que no los tiene. Por eso, si ustedes se recuerdan, en alguna oportunidad, cuando yo leí algunos capítulos de la Biblia, yo les decía, me corroboran por favor con sus libros, con sus Biblias, si ya terminamos, porque a la Biblia, las Biblias electrónicas les faltan muchos versículos. A eso me refiero con errores. Amén. Bueno, avancemos. La Biblia se ha de escudriñar, escuchen esto es interesante, escudriñar, vivir y enseñar. ¿Cuál es lo que le daba la diferencia a Jesús y a los fariseos? Que los discípulos de los demás le decían a los discípulos de los fariseos que Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los fariseos. ¿Y qué le daba diferencia? De que la Biblia dice de que Jesús enseñaba y hacía. Jesús hacía y enseñaba. En otras palabras, ¿cómo enseñaba Jesús? Haciendo. Pero los fariseos, ¿cómo enseñaban? Solamente diciendo, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí, hagan allá, pero no hacían nada. Y eso es lo que le daba autoridad a Jesús, que Jesús hacía y enseñaba. Lo que enseñaba, lo hacía. Los fariseos, por ejemplo, predicaban acerca del adulterio y decían que eso era malo, pero la Biblia muestra que luego los mismos fariseos se iban a acostar con las mujeres que llegaban al templo. Imagínense usted una mujer llegando al templo probablemente necesitada, y los fariseos la seducían y se iban a acostar con ella. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si lo que los fariseos enseñaban hubiera sido malo, Jesús no hubiera dicho, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy buenos maestros, pero a la hora de poner la palabra en práctica eran muy malos. Y por eso aquí la Biblia, mis amados hermanos, hay que escudriñarla para vivirla y luego enseñarla. Esto es lo que a los pastores nos da autoridad o nos la quita.
el ponernos a enseñar algo que se ha vivido o ponernos a enseñar algo que de lo cual no tenemos ni idea. Yo les digo algo. ¿Por qué fue que yo, parte del por qué me enamoré del Evangelio? Por la Biblia. En su momento les dije, y ahorita que fui a Guatemala la vi allá, pero era muchas las cosas que traía, porque son varias las Biblias que dejé allá también. Pero tengo una Biblia que cuando yo oraba, yo me ponía esa Biblia aquí en el corazón y así oraba y lloraba y lloraba y lloraba y con mi Biblia acá. Entonces para mí esa Biblia es muy especial por eso. Amén. Entonces la Biblia, mis amados hermanos, dice el libro de, déjenme ver, Esdras, dice, Esdras 7:10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo ya me avanzó, mis amados hermanos. La Biblia, su interpretación es bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les decía yo, si hay algo de la Biblia que ustedes no entienden, a orar. Tengo tan presente ahorita, en alguna oportunidad me recuerdo que yo tenía que predicar un día domingo en la iglesia que pastoreaba en Guatemala, estaba soltero aún. Yo dije, estudio más tarde y en fin, me llegaron las 10 de la noche y yo no me había puesto a estudiar. Cuando ya llegaron las 10 me puse a estudiar y el Señor me daba una cita que está en el libro de Proverbios y la cita más o menos recuerdo que dice así, que ¿quién conoce el camino de la serpiente sobre la roca? ¿Quién puede, estoy parafraseando, ¿verdad? Ver cuando el águila pasa por el cielo, ¿quién puede decir, por ahí pasó el águila volando? ¿Quién puede decir el camino del barco en el mar? Decir, aquí pasó un barco, aquí está el camino del barco. Y por último dice, ¿quién puede explicar acerca de lo que es el amor del hombre hacia una mujer? Y les digo, para no hacerles cansada ni haga la historia, hasta que no lloré, para todo esto ya habían pasado como unas 4 horas, eran como las 2 de la madrugada y yo tenía que ir a predicar el otro día a las 10 de la mañana y yo no había entendido esa cita que les acabo de mencionar. Hasta que no lloré, no pude entender. Llorando, el Espíritu me dio explicación del versículo y les digo, y fue uno de los temas más gloriosos que recuerdo que prediqué en su momento. Amén. Entonces no se trata nada más de llegar, sentarse y esto lo que caiga. No, hay que buscar la intimidad con el Espíritu Santo para que Él nos revele aquello que humanamente no podemos entender. Recuerden que la misma Biblia dice que las cosas espirituales hay que discernirlas en el Espíritu, porque el hombre natural no puede entenderlas, porque solo por el Espíritu pueden ser explicadas. Avanzo. Su interpretación es bajo la unción del Espíritu Santo. Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Avanzo. La Biblia es útil para, escuchen, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, amén, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces la Biblia no es para cualquier cosa, mis amados hermanos. Dice acá que es para enseñar, para reprender, corregir y para instruir. Entonces, si ustedes y yo queremos aprender, tenemos que dejar que nos enseñen, tenemos que dejar que nos reprendan también de vez en cuando, también tenemos que buscar que nos corrijan por medio de ella y que nos instruyan. Si a ustedes y a mí no nos gusta que nos enseñen, que nos reprendan, que nos corrijan o que nos instruyan, no nos va a gustar la Biblia. Son cuentos, mis amados hermanos, de que yo diga, a mí me gusta la Biblia, si cuando me enseñan, me reprenden, me corrigen, me instruyen o me redarguyen, no me gusta, entonces la Biblia no me gusta. Dice acá entonces, toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, y según las versiones puede decir diferente, en justicia, a fin de que el hombre, ahí no está hablando de un varón, sino está hablando de una persona que ha dado un nivel mayor a ser espiritual. Dice el hombre de Dios. Si se recuerdan, en su momento mi esposa les enseñó acerca del hombre natural, del hombre pecador, del hombre espiritual y del hombre de Dios,
que una cosa es ser espiritual, pero otra cosa es ser un hombre o una mujer de Dios, equipado para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra, que nos instruyan, que nos equipen, mis amados hermanos, para toda buena obra. Bueno, todavía tengo unos segundos, ya no son minutos. Les dije que iba a hablar menos de una hora, pero ya se me fue el tiempo. Pero quiero por lo menos leerles esto. Cuando la Biblia dice que la Biblia es útil para enseñar, está hablando de que es útil para instruir, para dar enseñanza, para enseñar, escuchen esto, y para doctrina. Útil para instruir, se refiere al acto de enseñar o guiar, dice acá, proporcionando conocimientos, habilidades o información. Útil para enseñar, dice que es el proceso mediante el cual se transmite conocimientos, habilidades, valores y actitudes generalmente de un maestro a un estudiante. La Biblia es como un maestro. Sigue diciendo aquí también, útil para enseñar, es lo que hacen los maestros en las escuelas, enseñar. Útil para enseñar es doctrina, conjunto de principios, creencias o enseñanzas que se consideran autoritativos y se enseñan. Recuérdense que también dicen que es útil para reprender o para redarguir. La palabra reprender significa prueba. Es un método para evaluar los conocimientos, habilidades o competencias de una persona. Entonces, ¿por qué se va a hacer una prueba? ¿Por qué se va a examinar en esta escuela? Porque para mí y mi esposa como pastores es importante de que ustedes sean doctrinados, que sepan en qué se cree y que no venga. Miren, por ejemplo, me recuerdo que una oportunidad estaba yo en Guatemala. En ese momento el templo que tenía era una casa, literal, era una casa. Y no tenía rótulo afuera ni nada. El asunto es que yo tenía la puerta abierta y estaba barriendo el templo. Y entró un hombre como de 2 metros, mis amados hermanos. A mí me asustó al ver el tamaño de aquel hombre. Resulta que era un testigo de Jehová. Y me empezó a hablar y me dice, miren, la Biblia dice, no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad del Señor. Diciéndome eso, le dije yo, mire, la Biblia no dice eso. ¿Para qué le dije eso? Se enojó. Ok, se fue. Después llegó un hermano de la iglesia que lo conocía y me dice, pastor, me contaron que pasó eso. Sí, pero yo a la persona no la conocía. Sí, le dije, sí, es que llegó a la casa bien enojado porque usted había hecho eso. Lo que pasa, le dije yo, de que él me dijo de que la Biblia decía que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y yo le dije que la Biblia no dice eso y por eso se enojó. Ok, ¿por qué le digo esto? Porque hay gente, mis amados hermanos, que anda como esta persona. Me dijeron que era un francés, ni siquiera era gringo, sino era francés y andaba ahí. Que muchas veces nos van a querer llegar a decir cosas como estas, y si ustedes y yo no somos doctrinados, después lo vamos a repetir, porque como alguien lo dijo, van a decir, la Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios, cuando eso no dice la Biblia. Amén. Y así hay muchas cosas que la gente dice, que la Biblia dice, que la Biblia no dice. Amén. La Biblia dice que también es útil para redarguir, esto es contradecir con argumentos lo que otra persona ha dicho, demostrando que está equivocado. Entonces, ante la Biblia, mis amados hermanos, ustedes y yo vamos a estar siempre equivocados, a menos que la pongamos por obra. Número 3. La palabra reprender significa certeza, y esto es la seguridad absoluta sobre la verdad o certeza de un hecho, convicción firme sin dudas. Reprender significa convicción, es la seguridad firme de una creencia o idea, a menudo basada en una fuerte persuasión y evidencia. 2 más y termino. Corregir, es útil para corregir, significa enderezar de nuevo, poner algo en la posición recta o corregir algo que está torcido o mal orientado. Corregir significa rectificación. Rectificación es el proceso de corregir un error o una falsedad para llegar a la verdad o a la exactitud. Corregir significa reforma. Reforma a su vez significa realizar cambios significativos y positivos en una persona, institución o sistema con el fin de mejorar su funcionamiento o corregir diferencias. Para todo esto es la Biblia. Corregir, identificar o rectificar errores o problemas. Dice que también es útil para instruir. La palabra instruir significa tutoría. Tutoría se refiere a la enseñanza o a la orientación personalizada que proporciona un tutor a un estudiante. Número 2, instruir significa educación,
facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Número 3, instruir significa corrección. Es el acto de identificar y enmendar errores para alcanzar la precisión y la verdad. Y por último, instruir significa disciplina. Disciplina es la práctica de entrenar a la gente para seguir reglas o un código de conducta, utilizando, esto es tremendo, el castigo a veces para corregir la desobediencia. Y yo termino, mis amados hermanos, con esta cita de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Esa palabra que dice ahí, echa tu pan, esa palabra se refiere a la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? De que siempre que tengamos la oportunidad, mis amados hermanos, que le hablemos a la gente de la palabra de Dios. ¿Y de qué habla la palabra de Dios? Pues de Dios mismo. Amén, amén y amén.